Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con el doctor Rafael Alburquerque, miembro de la alta dirección de Fuerza del Pueblo, es vicepresidenta de la República. Doctor, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Sí. Bienvenido, doctor. Mire, doctor. Buenos días. Buenos días. Buen día, doctor. Un placer días que esté por aquí. ¿Cómo va la organización? ¿Cómo va Fuerza del Pueblo? Concluyó su congreso y vemos que sigue trabajando. ¿Qué cosas están ocurriendo ahí después del congreso? Bueno, mira, después del congreso primero pues terminamos con un congreso con un gran éxito y ahora estamos en la etapa de aplicar lo que fue aprobado en el congreso. Por ejemplo, hemos aprobado los estatutos. Bueno, hay que poner en práctica los estatutos. Tenemos direcciones en diferentes niveles, direcciones de base, medias, direcciones de circunscripciones electorales. Bueno, todos esos estatutos ahora hay que aplicarlos. Entonces, se está en una etapa de formación de los organismos de base y de los organismos medios del partido y en una actividad muy importante en que está concentrado todo el partido, que es la de la afiliación, porque hemos querido partir de cero. Tenemos que ahora que afiliar quiénes van a ser los miembros, los militantes del partido. Entonces, hemos dicho, bueno, todos somos provisionales, los que hemos estado y los que hemos formado el partido como fundadores. Ahora tenemos que ir a una campaña de afiliación, de captación y afiliación de miembros. Eso es partir de cero. Partir de cero. Sí, partir de cero en el sentido de que lo que nos consideramos provisionales porque estamos en camino a un nuevo congreso, un congreso que se va a iniciar finales de octubre o a más tardar principios de noviembre para la elección de las directivas, de las distintas directivas del partido. ¿Quién va a dirigir el partido en Dajabón o en San Pedro de Macorís, por ejemplo? En los diferentes barrios, en los diferentes las parajes y secciones campesinas del campo. Entonces, tenemos que tener esta etapa en que está todo el mundo, pues, los principales dirigentes provisionales recorriendo el país, captando nuevos miembros, y en noviembre, entonces, finales de octubre, principios de noviembre, habrá el Congreso Manolo Tavares Justo. Es decir, doctor, perdone, que yo, que no soy miembro de Fuerza del Pueblo, cuando ese proceso abra, me puedo inscribir en Fuerza del Pueblo, yo tengo el mismo derecho que tiene usted, que es fundador ahí. Bueno, yo espero que te afilie. Sí, pero tendremos derechos iguales. Espero que te afilie. Que así tengo yo una dirección de base. Sí. Mire, en la parte... Pero va muy bien. Tenemos un gran trabajo, es un gran trabajo, mucho trabajo, pero va muy bien. En la parte, digamos, en la parte superior, secretario general, bueno, el presidente del partido uno supone que será el doctor Leonel Fernández, pero la parte que tiene que ver con la Secretaría General, Secretaría de Organización, eso se va a definir entonces en ese congreso del que usted habla. Claro, eso va a definirse en el congreso. Por supuesto, las secretarías no son, con excepción de la presidencia y el secretario general, que son electos por las bases del partido, las distintas secretarías ya son órganos del partido, no organismos, y son designados por la dirección política, serán designados por la dirección política del partido. Nosotros tenemos en los estatutos un secretariado y en estos momentos tenemos 52 secretarías que están trabajando y naturalmente eso tiene que ser ratificado luego por la dirección política del partido. Dada su experiencia, doctor, al día de hoy hay una disputa, ¿verdad? Si se quiere semántica o como usted quiera, pero política, de cuál es la principal fuerza política de oposición del país, número uno. Y a su vez, cuál es el principal partido político de República Dominicana después del PRM, que al estar en el poder no compite con los otros. A su juicio, ¿cuál y por qué? No se lo quiero preguntar, sino que me lo analice. Usted me diría Fuerza del Pueblo, pero analizar cuál es el que está en la primacía. Mira, nosotros
sea, hay un partido que está en el gobierno, como tú dices, que es el PRM. Bueno. Para la pregunta no cuenta. Lo importante es quién va a liderar la oposición. Eso es lo importante. ¿Pero quién es? Nosotros entendemos que en estos momentos la fuerza del pueblo está dirigiendo la oposición en la República Dominicana, pero todo depende en un estado parlamentario. Bueno, ayer mismo en España, la Comunidad Autónoma de Madrid, tanto el PSOE tiene 24 diputados y el MAS tiene 24 diputados. El MM, el MAS Madrid, el de Íñigo Errejón. Bueno, ¿quién va a liderar? La oposición está en empate. Bueno, aquí sucede lo mismo. El PLD tiene mayoría como principal partido de oposición en la Cámara de Diputados. Nosotros en el Senado tenemos un bloque mayoritario de oposición sobre el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, son las circunstancias las que deciden en un momento determinado quién está liderando la oposición. Mira, doctor, este proceso del que ustedes están hablando, pues, se conoce del acuerdo que ustedes llegaron en principio con lo que era el Partido de los Trabajadores Dominicanos y que supuestamente había un acuerdo con una parte de la estructura del antiguo Partido de los Trabajadores. ¿Cómo al día de hoy, cómo fluye la relación? ¿Cómo se lleva esa cúpula del PTD que se mantenía en la cabeza del partido con la nueva cúpula que ingresa, que la preside o la encabeza el doctor Leonel Fernández? ¿Qué tal ha sido la relación? Pues son excelentes. Nosotros tenemos pues una deuda, vamos a decir, de agradecimiento con el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Fue la plataforma que nos permitió a nosotros poder presentarnos en las elecciones del año 2020 y fueron muy generosos con nosotros a cambio prácticamente de un simple acuerdo de ir a la dirección política provisional, un grupo nuestro del viejo partido y un grupo de ellos del PTD. Y ese gesto de generosidad nosotros tenemos que tenerlo presente en todo momento y agradecerlo, porque mal haríamos nosotros, después de ese gesto de generosidad, decir no tenemos nada que agradecer a los antiguos dirigentes del PTD. Entonces, eso se va a mantener, tenemos relaciones muy fluidas, ya prácticamente no podemos hablar ni de viejo partido ni de PTD, todos somos fuerza del pueblo y todos pues respetamos esa dirección provisional que hay, al presidente del partido y al secretario general del partido como las figuras máximas de esta nueva organización. Dicen que a sus ex compañeros, a la gente del Partido de la Liberación Dominicana, parece que le vienen tiempos complicados y que algunos de ellos pudieran ser llamados en los próximos días para darle continuidad a estos procesos que ha iniciado el Ministerio Público de Investigación. No creo que haya tiempo complicado. Yo creo que hay mucha compenetración, sería la palabra, entre aquellos compañeros que vinieron del viejo partido y aquellos compañeros que han venido del PTD. Y hoy no ves diferencia. Lo que le quiero preguntar, o lo que le estoy preguntando puntualmente es, ¿qué opina usted sobre lo que dicen que va a ocurrir con gente del PLD que van a ser traducidos, sometidos a la acción de la justicia, que puede suponer en el escenario político? Mira, con respecto a esos sometimientos, realmente el Ministerio Público, que hoy está presidido, dirigido por Miriam, que es una magistrada de toda la vida y con la cual pues siempre hemos considerado, cuando yo ejercía siempre se le consideró como una jueza, y cuando estuvo en el Ministerio Público a nivel de fiscalía, siempre con probidad, seriedad, determinación. Lo importante es que el Ministerio Público
construya un expediente que sea sólido, con las pruebas suficientes, y esperar que la justicia haga su trabajo. Y cuando digo haga su trabajo, no me refiero a que dicte una sentencia condenatoria, ni mucho menos. Lo que reclamamos siempre será una justicia responsable, una justicia imparcial, y que se lleve el debido proceso frente a las acusaciones que se han presentado. Eso es lo que tenemos que reclamar. Tal vez en esto, pues, ustedes dirán, bueno, pero no estoy actuando, no está hablando como un político. Dice, no, hay que sancionar. Yo ejercí mucho la profesión, hasta que llegué a la vicepresidencia estuve ejerciendo la profesión, y siempre he entendido que hay que dejar que la justicia haga su trabajo. Por eso a veces me molesta muchísimo, sobre todo en esta época, ver a jueces y a fiscales hablando en la prensa. Porque a mí me enseñaron siempre que los fiscales hablan por dictamen y que los jueces hablan por sentencia. Entonces, el convertir la justicia en una discusión mediática, a mí me llama siempre la atención y lo rechazo. Yo creo que hay que dejar que el Ministerio Público actúe y que actúe la justicia. Doctor, permítanos brindarle una taza de café Santo Domingo. Bueno. Café del bueno, café del bueno. O sea que usted no cree que haya persecución política ni nada de eso. Usted cree que simplemente está obrando la justicia. Mira, aquí hay que, lo decía incluso cuando estábamos en el gobierno, aquí hay que combatir la corrupción y hay que sancionar la corrupción. No solamente combatirla, sino sancionarla. Y el que sea responsable, sencillamente, que soporte la sanción, o sea, el castigo que se le dé a través de una sentencia que tenga autoridad irrevocable de la cosa juzgada. Doctor, parece que República Dominicana se encamina indefectiblemente a revisar algunos aspectos, tanto del Código Laboral como de la Ley de Seguridad Social. Usted durante muchos años trabajó en esas áreas, tiene mucho conocimiento. Y quisiera un breve diagnóstico que usted nos pueda dar de cómo está el sector laboral, cómo está la seguridad social y, al menos de forma superficial, ¿qué usted aconsejaría que se aborde cuando estamos hablando de reformas, tanto al régimen laboral como al régimen de pensiones y de salud establecidos en la Ley de Seguridad Social? Mira, la situación realmente es muy complicada, una situación bien dramática. Estamos hablando de 771,000 trabajadores que han ido a la calle, nuevos desempleados. El tiempo para encontrar empleo se ha incrementado a más de 6 meses. El 40% de los trabajadores gana menos de 15,000 pesos, cuando la canasta familiar en el primer nivel, quintil, como llaman los economistas, es de 21,000 pesos. Hay 40% que gana menos de 15,000 pesos. Y el promedio, el salario real, pues se ha disminuido en un 13.8%. Es decir, para que me entiendan los televidentes, el nivel de compra ha disminuido en un 13.8%. O sea, es una situación muy complicada. Ahora, a nivel de la legislación, obviamente, la Ley de Seguridad Social hay que transformarla de arriba abajo. No es posible que un pensionado no tenga derecho al seguro de salud. O sea, a ti te pensionan y cuando más necesitas la salud, te quitan el seguro de salud. No hay todavía atención primaria que esté funcionando en la seguridad social. Eso hay que resolverlo. Hay quienes plantean que se quejan, por ejemplo, doctor, de las grandes ganancias de las AFP y plantean o estatizar el modelo o convertirla en especies de fideicomisos públicos de alguna forma, para que los beneficios de la AFP vayan directamente al trabajador y no se queden en los capitales que la controlan. ¿Qué usted opina de ese modelo que se ha planteado? Mira, efectivamente, la parte de pensiones, que es la que tú hablas ahora, eso hay que reformarlo de arriba abajo. Las ganancias de las AFP son excesivas y las pensiones, de acuerdo con los estudios actuariales,
las primeras pensiones que se van a pagar ahora en 2 o 3 años no van a pasar del 22-23% del último salario que tú estás recibiendo. De manera que... una quinta parte del salario. Mira, fue un régimen... El gran problema nuestro que muchas veces tenemos, hay que imitar, se imita. Entonces quisimos imitar el régimen chileno. Y el régimen chileno al final tampoco funcionó. Porque, tú has visto cómo se tiraron a las calles los pensionados en Chile y cómo la Bachelet ha tenido o tuvo, cuando ya estuvo en el gobierno, que comenzar a reformar el régimen de la seguridad social. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Y en la parte laboral, es un código en el que yo fui uno de los autores, el Código de Trabajo. Uno de ellos, otro cumpleaños hoy, que es el doctor Ray Guevara. Pero sí, con Ray Guevara. Cumpleaños hoy, doctor Ray Guevara. Y Lupo Hernández Rueda, que ya falleció. Sí. Pues es un código del 92. Bueno, no había tecnología, desarrollo tecnológico. Se está planteando su modificación. Bueno, hay que modificarlo. Lo que hay que saber qué se habrá de modificar. Pero, por ejemplo, el teletrabajo, ahora tan de moda, no está incluido en el Código de Trabajo, ni podía estar incluido. Pero ahí hay aspectos que son interesantes. Yo estoy en mi casa trabajando, me paro y voy a la cocina con un cuchillo a pelar una fruta, me corto. ¿Es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Interesante. Bueno, ahora, doctor, ¿qué hago ahí? hay sectores que plantean, incluso tratadistas en el ámbito laboral, de que las reformas actuales tendrán muchísimo menos protección al trabajo que las que existían entonces, por un tema de cómo ha evolucionado la propia competencia laboral. O sea, que si se mantienen algunas de las protecciones que existen, el costo laboral, como le llaman los empresarios, sería demasiado alto en República Dominicana, y como ya hay tanta tecnología para transportar el trabajo, por ejemplo, el teletrabajo, mejor contrato gente en Bangladesh o en la India. Entonces, ¿hasta qué punto reformar el código protegiendo derechos, pero sin afectar la capacidad del empleador dominicano de contratar mano de obra dominicana? Mira, son épocas muy difíciles para una reforma. Tan difíciles que hasta el lenguaje está cambiando. Yo me río muchísimo, como decía Rafael Herrera, me sotorrío. Porque cuando yo veo el lenguaje que se utiliza ahora, ya no hay trabajadores, ahora son colaboradores. Ya no lo despiden, ahora lo desvinculan. Sí. Y el Ministerio de Trabajo piensa cambiarse a Ministerio de Empleo. O sea que hasta el lenguaje ha comenzado a cambiar. Como tú dices, mucho me temo que en un momento ni código de trabajo haya. Porque los tiempos han cambiado y entonces hay una corriente de prácticamente destruir las conquistas de los trabajadores. Y cuando viene a ver, volvemos de nuevo a aquel liberalismo de dejar pasar, dejar hacer, y que no haya reglas ni haya normas que regulen al trabajo asalariado. Y lo más grave de todo es que el trabajo asalariado, si no se regula, al final, pues sencillamente se vuelve un régimen de explotación. Porque hasta una democracia está fundamentada en la separación de los poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Pero la empresa no. El empleador, el empresario, tiene en sus manos los 3 poderes. Reglamenta, da órdenes, decide la justicia, organiza la empresa. O sea, los 3 poderes, el ejecutivo, No, pero el empresario no decide. en sus manos. El empresario no decide en justicia. El Código Laboral es bastante garantista para proteger el derecho de los trabajadores. Digo, estamos hablando de lo que dice Lo Oscar, vota, si quiere votarlo ahora. de Pero una tiene que haber reforma- un marco legal para de una proteger al reforma trabajador. actual. Entonces, si quitas el código, pues sencillamente volvemos a la época de la explotación, en que no había limitación de horas, no había vacaciones, no había descanso semanal. Y fíjate lo curioso, esa misma corriente neoliberal ya comienza, sobre todo después de la crisis del 2008, ha comenzado a batirse en retirada. Y bueno, nosotros sin embargo estamos en estos momentos hablando de flexibilidad,
hablando de limitar derechos. Entonces, en cierta forma atrasado, como decía el maestro Juan Bosch, la ritmia histórica típica de la República Dominicana, que llegan las tendencias después que ya han pasado. Doctor, gracias por acompañarnos. Mucha suerte, mucha suerte. Gracias a ustedes. Doctor Rafael Alburquerque, a ustedes gracias por estar con nosotros hasta este momento. Mañana estamos de vuelta como de costumbre a partir de las 5 de la madrugada.